Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a nuestra clase de epidemiología. Vamos a retomar algunos elementos que dejamos en el tintero la semana pasada y vamos a entrar directamente en las que se denominan las medidas de asociación. La semana pasada, el miércoles pasado, mostramos que en una investigación o en un trabajo que estemos leyendo podemos encontrar datos en porcentaje que nos dicen, por ejemplo, los pacientes con X comorbilidad tienen el 35% de ocurrencia de X evento, los otros 32, los otros 41, los otros 52 y los otros 70. A primera vista, cuando uno examina los datos visualmente, pensaría que solo la diferencia absoluta entre ese 30 y algo y el 70% convierte a los datos en estadísticamente significativos diferentes el uno de los otros. Pero lo que dejamos súper claro con uno de los ejercicios del chi cuadrado es que yo, para poder hacer alguna afirmación de que una variable X se asocia significativamente con otra variable Y, necesito aplicar pruebas de hipótesis para poder, con un nivel de significancia y con un valor de P, establecer que existe dicha asociación. Entonces, con eso en mente, vamos a mirar esta primera diapositiva. No sé si ya está todo el mundo con la diapositiva de glosario mínimo en su pantalla. Ahí se ve bien, profe. Perfecto, vamos a agrandarla un poquitico para que, si necesitamos en un momento hacer capturas, o lo hagamos. Entonces, en medio de esta clase larga, que les recuerdo que está completa y en mi canal de YouTube para repasar para la semana entrante, van a encontrar esta diapositiva en una de las secuencias donde hablamos de los dos tipos de errores que se manejan en los estudios epidemiológicos. El más conocido es este primero, que se llama error de tipo 1 romano o error de tipo alfa, que equivale a ese nivel de P que vemos en las tablas, que en ocasiones solamente vemos una columnita que dice valor de P, pero se comen todo esto de aquí para atrás porque suponen que han tenido buenas clases para aprender esto. Entonces, ¿qué es el error de tipo 1 o alfa? Es la probabilidad de que cuando yo termine mi investigación concluya erróneamente que, bien sea un tratamiento, un procedimiento, o si estoy en un estudio de medicamentos como los que están haciendo ahora, es mejor que con el que lo estoy comparando, cuando en realidad no lo son. Es decir, a mí me parece que mi medicamento nuevo es mejor que el antiguo, pero en la vida real son igual de efectivos. Se ha aceptado tradicionalmente por los científicos que este valor de P, es decir, de que yo concluya esto, no debe superar el 5%. Lo vamos a traducir y lo vamos a leer como que las investigaciones no pueden tener un error de tipo alfa mayor a P, en este caso menor, debe ser menor a 0,05. Todo lo que sea menor a 0,05, incluido por ejemplo 0,049999, cumpliría con el criterio, y entonces yo diría que sí puedo aceptar esa diferencia de lo que sea que esté estudiando. Pero, siempre hay peros en epidemiología y estadística, dependiendo del tipo de estudio. Hay estudios donde las diferencias son menos sutiles, yo puedo incrementar, yo puedo duplicar el valor aceptado del nivel de error y lo puedo llevar al 10%, lo cual en su fórmula quedaría como un P menor a 0,1%, o estudios tan definitivamente tan precisos como de sistemas de direccionamiento de aviones, de satélites, etcétera, donde el riesgo de equivocarme tiene que ser solamente del 1%, y entonces ese nivel de P será menor a 0,01. Entonces me devuelvo, este es el que vamos a tomar como regla general, pero tenemos excepciones hacia arriba y excepciones hacia abajo. Un error que casi nunca se menciona, salvo en algunos muy buenos artículos, es un error de tipo 2 romano o beta, en comparación con el primero. Se suele equiparar, o es el poder del estudio. ¿En qué consiste? Es la probabilidad de concluir erróneamente
que no hay diferencias entre los tratamientos, procedimientos o medicamentos, cuando en realidad sí hay diferencias. Miren, es contrario a este. Aquí creía que eran iguales, pero no eran iguales. Y aquí creía que uno era mejor que otro, pero en realidad no lo eran. Y en este creía que no hay diferencias entre los tratamientos, pero sí hay diferencias. Se acuerda para este un máximo de 20% de margen. Y entonces para calcularlo, el poder es igual a 1 o 100 menos beta, o 1 menos 0,8 o 100 menos 80, le hace que el poder del estudio es de 80%. Este es el valor que generalmente se acepta internacionalmente, pero hay investigadores que aceptan valores por encima de estos, es decir, trabajan con 90% de potencia y, por ejemplo, un P menor a 0,01, pero eso se va a traducir en que necesitan incrementar mucho los tamaños de muestra, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera. Vamos a detenernos hoy, o es el objetivo de la sesión, trabajar los estudios observacionales y sus medidas de asociación, que son lo que a veces nos cuesta un poquito más de trabajo entender. Entonces, en esta primera tabla, que voy a agrandar un poco por si quieren hacerle un screenshot, un capture para que la tengamos ahí, para que la tengan en su cuaderno, les voy a irla comentando mientras tanto, es que los 3 estudios privilegiados de nivel observacional, que son los transversales, los casos y contrarios y la cohorte, tienen medidas de asociación. ¿Qué quiere decir asociación? Que yo quiero saber si una población que se expuso o estuvo expuesta o se va a exponer a un factor de riesgo comparada con otra población o que no se expuso o que no está expuesta o que no se va a exponer, terminan presentando diferentes valores de enfermedad o de salud, si lo que estoy haciendo es probando examinando, observando, siguiendo, leyendo un artículo de medidas de prevención, de educación, etcétera, etcétera. Aquí los tenemos en el orden de menor a mayor nivel de evidencia. Entonces, el de menor nivel de evidencia es el transversal. La medida de asociación que me permite calcular el estudio transversal se denomina razón de prevalencia. El siguiente es el estudio de casos y controles. Su medida de asociación se denomina en inglés el odds ratio, cuya traducción más fiable al español se denomina razón de momios. Casi nunca la utilizamos y solemos encontrarla como el odds ratio o el OR. Y el de mayor nivel de evidencia es el estudio de cohorte, y su medida de asociación es el riesgo relativo, o dicen en inglés el verdadero riesgo, riesgo relativo, relative risk, o hazard risk, o simplemente risk. Entonces, esta tabla, que es la famosa tabla de contingencia, tabla tetracórica o tabla de 2 por 2, 2 columnas, 2 filas, es la que vamos a utilizar para todos los cálculos en la sesión de hoy. Vamos a memorizarla visualmente, y sabemos que en esta casilla vamos a tener letras minúsculas. Aquí tenemos la letra A, la letra B, la letra C, la letra D. En este ejercicio que yo hice, en esta línea horizontal tendríamos todas las personas que están sanas al final del estudio. Un grupo que es A son personas que están sanas, pero se expusieron al factor, es decir, no les dio la enfermedad a pesar de que salieron a caminar, se expusieron al coronavirus. Mientras que aquí tenemos personas sanas que estuvieron guardadas, encerradas en la casa todo el tiempo, es decir, no se expusieron. Cuando sumo esta línea horizontal, A más B me da el total de personas sanas al finalizar el estudio. Lo mismo aquí, las personas enfermas. Tengo enfermas que se expusieron, es decir, todos los días tenían que salir a trabajar, no les daban las medidas de bioseguridad, las vamos a llamar C minúscula, y personas que, a pesar de que no se expusieron, terminaron enfermas por algún motivo que más adelante veremos, lo vamos a llamar D. Tendremos entonces que el total de personas enfermas es C más D. Si miramos en las columnas, tenemos aquí que hay personas que se expusieron,
que resultaron sanas, vuelve a ser la A, o personas que se expusieron y resultaron enfermas, C, y la sumatoria de todos los expuestos sería A más C, y en esta columna tendríamos los no expuestos que están sanos, no expuestos que se enfermaron, tendríamos B más D. Y la sumatoria tanto horizontal como vertical, pues me da A más B más C más D. Estas tablas las presentamos en epidemiología con un interés didáctico. En los estudios publicados no las vamos a encontrar así. Vamos a encontrar los resultados de los cálculos que se hacen dentro de las tablas, cálculos matemáticos que son los que me permiten encontrar el valor final de esta medida de asociación. Entonces aquí tenemos, vamos a dejar quieto un momentico esto, tenemos el primer ejemplo. Supongamos que aquí vamos a reproducir lo que estaba en el cuadro anterior. Aquí está cambiado el orden de las columnas y filas, enfermos, no enfermos, expuestos, no expuestos, pero tenemos las mismas sumatorias horizontales y verticales. Y lo que vamos a enfocarnos ahora es que aquí tendríamos lo que ya se dijo, la repetición es la madre del aprendizaje. Tenemos que A más C sería el total de enfermos en la población. Que si sumamos A más C, es decir, el total de enfermos, y lo dividimos sobre el total de la población, que es lo segundo, tendríamos la prevalencia de la enfermedad en toda la población de mi estudio. Si solamente dividimos los enfermos expuestos sobre la sumatoria de los expuestos, tendríamos la prevalencia de enfermedad solo en los expuestos. Si hacemos la división entre C, no expuestos enfermos, sobre C más D, tendríamos la prevalencia de la enfermedad en los no expuestos, acá la vemos, y la que más nos interesa, que es la que finalmente calcula ese valor de la asociación, es A sobre A más B, A sobre A más B, a su vez dividido, es decir, un fraccionario, sobre C sobre C más D. Este producto cruzado, cuando resolvemos este fraccionario, nos da un número. Como las unidades se tachan arriba y abajo, lo que yo termino obteniendo es un número absoluto sin apellido. Y en este caso, que es el estudio transversal, lo vamos a llamar la razón de prevalencia de la enfermedad. Lo más interesante, perdón, es aprender a interpretarlo. Entonces aquí les tengo 3 ejemplos para que se alisten a, a que contestemos. Entonces, son ejemplos bastante didácticos. Vamos a mirar el primero. Si tenemos que al final de estas operaciones yo termino con esta cifra arriba y esta cifra abajo, numerador igual al denominador, no importa la magnitud, me va a dar 1. Entonces vamos a preguntarle a alguno de los compañeros o compañeras si lo que estoy tratando de encontrar es la respuesta a si estar expuesto o no a algo me enferma, y termino con estas cifras en los expuestos frente a los no expuestos, ¿qué quiere decir en términos de la clínica o de la epidemiología? ¿Quién se arriesga a responder? Que el factor de riesgo no afecta. Sí, ¿podrías explayarte un poquito más? Es decir, ¿qué pasó arriba y qué pasó abajo? Unos se expusieron y otros no. Las personas que se expusieron igual, las personas que se expusieron se enfermaron, pero ¿Sí? las personas que no se expusieron también se enfermaron. Entonces, el factor de riesgo que estamos como evaluando no, no es significativo, por así decirlo. Sí, muy, muy bien, muchas gracias. Y es decir, se enfermaron algunos, pero la magnitud de la enfermedad se comportó de la misma manera entre los que se expusieron y los que no se expusieron. Esa división me da un número y ya lo vamos a interpretar. Otro compañero que haga este ejercicio. Tenemos que las personas que se expusieron sin tapabocas al coronavirus
terminaron 500 enfermos y los que se expusieron al coronavirus, pero con el N95 terminaron 150. La división de esto me da este valor, ya la hice anoche. ¿Quién quisiera explicar qué sucedió en este caso frente al uso o no de la mascarilla? Pues doctor, en este caso dice que el no uso de la mascarilla Sí, o sí sea, acá, puede ser, sí puede ser, o sea, sí puede ser, pero en la caja. sí, o sea, que el no usar la mascarilla sí puede ser un factor de para enfermarse, porque pues más personas se enfermaron por no utilizarlo Sí, y menos personas pues por utilizándolo se enfermaron, pese a que se enfermaron más poquitos. sí. Y Entonces, eso nos da este número. De lo que leíste, ¿sabes cómo se interpreta? doctor, la verdad no pude leer porque ayer mi hermano utilizó el internet todo el Ah, día. bueno, no, no te ocupes, no te preocupes, perdón. Interesa el razonamiento que estamos teniendo. Es decir, que aquí la mascarilla fue un factor que, o al contrario, no usar la mascarilla hizo que se enfermaran más veces que los Exactamente. que no. Pero ahora, otro compañero o compañera, vamos a analizar lo que está sucediendo. No sé si esta barra les sale a ustedes ahí atravesada. Me toca quedarme quieto con el puntero. Si tenemos que sucede lo contrario, que arriba tenemos menos personas que abajo, me toca dejar quieto el puntero, insisto, la división nos daría 0,3. Un estudiante distinto a los que ha hablado, ¿cómo interpretaría este nuevo valor? Que las personas que estuvieron expuestas a cierto tipo de evento se enfermaron menos que las personas que no estuvieron expuestas. Excelente. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo. No sé si te atreves a poner tú un ejemplo. De pronto las personas que utilizaron antibacterial cada media hora y los que no lo utilizaron estuvieron menos expuestos a contagiarse de coronavirus. Ahí habría que Mm, cambiar la palabra porque como el valor es inferior a uno, ya vamos a ver, quiere decir que las personas que hicieron algo diferente a las otras no se enfermaron tanto y entonces están protegidas de, no se enfermaron más, sino que se protegieron de enfermarse. Esto es un poco confuso al inicio, pero lo vamos a repetir, repetir y repetir. Entonces, si quieres, tú misma vuelve y di esto, pero diciendo que se protegieron. Pero me dio el ejemplo del antibacterial, ¿cierto? Bueno, sí, usémoslo. Ok, entonces las personas que utilizaron el antibacterial se vieron más protegidas eh, a la enfermedad respecto a las que no. Sí, ahora cambiémosle el signo. Entonces, digamos, se enfermaron menos que los que no lo usaron. ¿Otra vez? Sí, pero diciendo que los que usaron, menos veces que los que no lo usaron. Ok, entonces las personas que lo usaron menos veces, No, los que usaron el gel, las que usaron el gel, espera, tranquila. las que usaron el gel antibacterial menor número de veces se enfermaron más que las que lo usaron más. Bueno, se puede ¿Sí? decir de varias maneras, pero vamos a escoger una un poquito más sencilla para el ejemplo. Es las personas que usaron el gel antibacterial se enfermaron menos veces que las que no lo usaron. Es decir, el gel los protegió. Como está la relación numérica en este sentido, porque nos dio un número menor a 1. Entonces vamos a repetir y miremos entonces que cuando yo hago los cálculos de cualquiera de los tres indicadores de los tres diseños que vamos a ver hoy, los valores que encuentro, como se trata de una división, no pueden nunca dar menores a cero. Pueden dar muy cerquitica a cero, pero nunca ser inferiores a cero porque es una división. Y entonces la escala, a diferencia del coeficiente de correlación, que quién me quiere recordar de dónde a dónde se movía, el coeficiente de correlación,
Toca decirles puye el burro rápido, alguien que se acuerde para que nos rinda. ¿Entre qué valores y qué valores se mueve el coeficiente de correlación de Spearman o de Pearson? ¿Nadie se acuerda? De 0.5 0 para a 1. arriba, Doc. Dale tú primero y luego la otra persona que ve el micrófono. ¿Entre qué valores y qué valores se mueve el R minúscula? De -1 a 1. Perfecto. Entonces, vemos que como eso era un XY, yo podía tener asociaciones perfectas positivas, que eran así, negativas, que eran así, o neutras, que eran o así o así. Y ese coeficiente se movía entre -1, pasaba por el 0 y llegaba a +1. Para los que se nos había olvidado, repasamos y vemos entonces que en las medidas de asociación, como son divisiones o razones o tasas, los valores se mueven entre 0 e infinito. Y si hacen el screenshot de esta pantalla, ven que la interpretación es como se está dando en la parte numérica y gráfica de este lado de la diapositiva. Que si los valores obtenidos al hacer esta división me dan entre 0 y 1, como dijimos con usar el gel, estoy en una zona que llamamos de protección. Que si los valores están en 1 exactamente como acá, es decir, da lo mismo hacerlo uno o lo otro, o un poquitico por encima o un poquitico por debajo, vamos a decir que es el valor nulo o que no hay asociación. Y que si está de un poquito de 1 hacia arriba, lo que la persona tiene es un factor de riesgo de adquirir la enfermedad o de tener el evento, llámese caries, dientes perdidos, bajo peso al nacer, lo que se quiera. Y vamos a ver que hay diferentes escuelas estadísticas en el mundo para mostrarnos la interpretación numérica de los valores. Quiero preguntarles si quedó más o menos claro hasta aquí lo que hemos presentado, o si hay alguien que esté más confundido o muy confundido o confundida. Bueno, en clase presencial es un poquito más fácil ver la cara de asombro, entonces vamos a proseguir para que me rinda y no me pasen al tablero por superar la hora y 20. Vamos a insistir varias veces, no se asusten que esto se aprende y esto ya no se le olvida nunca. Vamos a repetir, interpretación de los valores de asociación. Vamos a quedarnos en el lado de 1 en adelante. De 1 en adelante tengo dos posibilidades. Que el valor del riesgo relativo, del odds ratio, de la razón de prevalencia, se mueva entre 1 y 2. ¿Alguien quiere unirse a esta reunión? Digámosle que sí. ¿Ya? Si es un hacker que aprenda, entonces bienvenida a la persona que se acaba de unir. Entonces tenemos dos posibilidades. Que el valor sea de entre 1 y 2. Y si eso es así, la interpretación va a ser de la siguiente manera para que nos refinemos para una retroalimentación que les vamos a hacer la semana entrante. Es decir, quiz, hijo de madre, un quiz cualitativo. Convierto en porcentaje. Entonces, si me dice que el RR dio 1.75, lo voy a leer de la siguiente manera. Las personas expuestas a lo que sea tienen 75%, es decir, que quito este 1 y leo solo lo que está más allá de la coma y lo vuelvo porcentaje, lo multiplico por 100, tienen 75% de riesgo de presentar el evento frente a los no expuestos. Pero resulta que si yo llego ya a 2 me daría, 2 menos, aquí me daría 100, daría que tienen el 100% de riesgo de presentar el evento. Pero si es mayor que 2, aunque lo vemos en las noticias, yo no puedo decir que tengo 250% más de riesgo. Entonces, la escuela B es que si es mayor de 2, yo lo voy a interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí me dio 2,8 ese riesgo relativo, esa razón de prevalencia o ese odds ratio. Entonces, tengo dos escuelas. Miren que hay muchas maneras de interpretar estos valores. Para este, entonces, podemos decir
2.8 veces más riesgo de presentar el evento que los no expuestos. Lo voy a alargar. Las personas que no usaron mascarilla N95 para entrar al hospital tienen tuvieron 2.8 veces más riesgo de presentar infección por COVID-19 que los que pues la usaron. Esta es una manera de interpretarlo que es una escuela que rige en la mitad del mundo. Pero hay personas que dicen, yo no puedo decir que es 2.8 veces más porque me voy a devolver, tengo que restarle el valor nulo que es una unidad. Eso es cuestión de gustos, pero a mí me gusta enseñarlo para que no se diga que no se enseñó. Entonces, si usted está en esta escuela en que le restan el valor nulo de 1, pues cojo el 2.8, le resto el valor nulo y me queda el 1.8. Ojo, no voy a hacer con ese 1.8 esto porque ya le resté 1. Entonces lo tengo que dejar es veces más. Entonces aquí voy a decir, las personas que no usaron la mascarilla especial tienen 1.8 veces más de riesgo de presentar el coronavirus que los que sí la usaron o que no estuvieron expuestos al COVID. Entonces, redondeando, si mi valor es positivo, tengo dos posibilidades, que sea menor de 2, y ya sabemos que lo convierto en porcentaje, y si es mayor a 2, tengo dos maneras de conversarlo. El número total, 2.8 veces más de riesgo, o si soy de otra escuela, le resto el 1. Entonces, hagan un capture también de esta diapositiva porque esto no lo encuentran sino acá, de esta manera. Mientras eso, vamos a hablar de los valores del sector de protección o menores a 1. ¿Cómo hago para la interpretación? Lo que hago es que tomo el valor nulo, le resto el valor que me dio, por ejemplo, me da 0.4 en esa división, entonces esta resta me da 0.6. Multiplico por 100 y me da 60%. Entonces aquí digo, como dijimos con el gel protector, y perdóname que no te lo pude decir sino hasta ahora, las personas que usaron el gel antibacterial antes de entrar y salir de sus casas tuvieron el 60% de protección de tener el evento de COVID-19 positivo frente a los que no usaron el gel. No sé si la compañera que dio el ejemplo ahora le queda más claro lo que es estar en la zona de protección. ¿Qué compañera fue que te quedó más claro, verdad? Sí, señor. Y a todos en general, si alguien tiene una duda, es el momento de decirlo porque estas son las columnas sobre las que se para todo lo que sigue de aquí en adelante y el módulo del doctor Mauricio y de la doctora Elizabeth y todo lo que nos falta. Entonces, si ya tenemos esto claro, lo vamos a seguir repitiendo. Vamos a mirar entonces, así como hicimos en el coeficiente de correlación, que no simplemente teníamos un valor y lo podíamos interpretar, también tenemos una interpretación cualitativa. Aquí tenemos los lados del 1 hacia infinito y aquí tenemos los protectores de 0 a 1. Voy a dejar quieto el puntero para que puedan hacer un capture de pantalla y vamos leyendo, vamos a leer el grado de asociación positiva. Recuerden que dije que los valores que estaban alrededor del 1, que vamos a denominar valor nulo, entonces tienen esa interpretación cualitativa. No hay asociación, ni protectora, ni de riesgo, si mi valor de RR, de OR o de RP cae entre 1 a 1,2 en el lado positivo o de 0,91 a 1 en el lado de la protección. ¿Cuándo empiezo a ganar en fuerza? Cuando estoy de 1.21, ahora sí me voy a mover, de 1.21 a 1.5, digo que hay una asociación positiva o de riesgo débil, o si estoy entre 0.71 y 9, tengo una asociación negativa o protectora débil. Si paso de 1.51 a 3, tendré un factor de riesgo o una asociación positiva moderada.
Si estoy de 0,41 a 0,7, tendré un factor de protección o asociación negativa moderado. Si sigo avanzando de 3,1 a 10, tendré una asociación positiva o factor de riesgo fuerte. Y si estoy entre 0,11 o 0,4, tendré una asociación negativa o factor protector fuerte. Y quito el puntero para que se pueda ver. Aquellos valores que sean mayores a 10, que son muy difíciles de encontrar, dirán que tendremos una asociación positiva o factor de riesgo muy fuerte, y lo mismo si es menor a 0,1, tendremos una asociación negativa o protectora muy fuerte. Si nos devolvemos, espero que ya esté el screenshot de esto, para que me puedan responder. Entonces, ¿quién me interpreta este valor? Ahora sí ya tenemos el apellido. ¿Quién me interpreta con los valores de la tabla este valor de 3,33? Aquí son personas que no usaron la mascarilla frente a las que sí la usaron. Entonces, ¿qué diría? Las personas que no usaron la mascarilla, ¿qué? ¿Quién se atreve? Tienen una asociación positiva fuerte. Y si lo decimos con la frasecita, las personas que no usaron la mascarilla tienen 3 veces más, completo. 3 veces más 3, posibilidad de infectarse. 3.33 veces más posibilidad de sí, infectarse. sí. Y acuérdate que había 2 escuelas cuando es mayor a 2. Entonces, una escuela dice lo que ya dijiste, ¿verdad? Sí, señor. La otra escuela, ¿qué diría? Restémosle el valor nulo. Pues 2.33 veces. ¿Sí? Más veces de riesgo de tener el COVID que los que no la usaron. Miren que 3,33 parece poquito, pero es un valor geométrico, lo cual lo ubica por aquí, es decir, que el factor de riesgo es muy alto. En este caso, no usar la mascarilla te pone 3,33 veces más en riesgo de tener el COVID que los que sí la usaron. Ahora digamos que estamos probando un medicamento para mejorar los síntomas en el coronavirus y me dio este valor. ¿Quién quiere interpretar lo que no haya hablado? Comparé un medicamento con dar un placebo, o lo observé, lo leí en un estudio, y me dicen que este es el valor que encuentran del OR o del RR. ¿Cómo lo leo? Las personas que tomaron el medicamento, ¿cómo les fue frente a las que tomaron una pastilla de azúcar o de placebo? Toc, toc, ¿alguien? Vamos. Que no fue significativo el tratamiento con respecto al placebo. Antes de decir que no fue significativo, digamos otra cosa. ¿Hubo diferencias? ¿Hubo diferencias? No, No se te oye a la persona que abrió el micrófono. no hubo diferencia, ¿no? Sí, entonces no digamos todavía lo de la significativo, sino digamos el uso de tal cosa no se asocia con, al compararlo con el uso del placebo. No utilicemos todavía la palabra significativo. Ya vamos a ver más adelante por qué. Vale, me excusan si aún no se comprende. El compañero que habló me entendió esta idea de no decir aquí significativo, simplemente no hay asociación. Sí, señor. Perfecto. ¿Hay otra persona que quiere hablar? Por favor, haga uso de la palabra. ¿O es eco? Parece que es eco porque entonces nadie habló. Y ahora entonces pasemos a la parte de abajo, que era el ejemplo de la compañera. Otra persona, atrévase. Les estamos dando un nuevo traje quirúrgico para la atención odontológica a los estudiantes de odontología frente a la protección convencional. Y encontré que me dio este valor. ¿Cómo lo leería? A la luz de lo que aprendimos. Restando esto del 1. ¿Quién se atreve? Consérvelo ahí, 0,3, y pasemos a la tablita. Aquí. Perdón. ¿Quién se atreve a decir entonces, si esto aquí fuera 0,3?
del traje quirúrgico de astronauta de los chinos frente a la ropa normal. ¿Cómo lo leo? Los estudiantes que usaron el traje chino, a ver, Doctor, ahí ya está hecha la operación, o hay que restarle el 1 y luego multiplicarlo por 100. hay que restarle el 1, pero aquí como no el ejemplo es 0,3, hazlo con 0,3. Entonces 0,7. Sí, entonces sigue para adelante. Ok, entonces los estudiantes que utilizaron el traje quirúrgico tienen 0,7 veces menos No, probabilidad. todavía no, estamos aquí arriba. Ah, ok, saco primero el porcentaje, 70%. Sí, tienen 70%. Menos probabilidades de presentar el virus. Ojo, estamos arriba, hazme caso. Tienen Ok. el 70% de protección. Protección de tener el evento, de presentar el virus frente a los que Ajá. no lo utilizaron. Ahora sí léelo como veces menos. Ah, carajo. Ok. Entonces, los estudiantes que utilizaron el traje quirúrgico tienen 0,7 veces menos posibilidades de presentar el virus respecto a los que no lo utilizaron. Excelente, muy bien. Al principio cuesta riesgo, parece un trabalenguas, uno dice, pero ¿qué es esto tan espantoso? Por Dios. Pero si le hacen, insisto, háganle el screenshot a esta, para uno ir y venir y saber entonces, si me da mayor de 1, ¿qué hago cuando es entre 1 y 2? Ya sabemos que entonces multiplico. Si es mayor de 2, que hay 2 escuelas, somos muy escueleros. Entonces que está la escuela que lo lee tal cual, la escuela que le quita el 1. Pero que si es menor a 1, también tengo 2 maneras de decirlo. Siempre hago 1 menos lo que me dé, y ese resultado lo multiplico por 100, y como me queda el porcentaje, no puedo decir veces menos, tengo que decir de una. Tienen el 60, 70, 71, 50 de protección de presentar lo que sea frente a los que no lo usaron. Pero si quiero decir veces menos, me quedo con el valor sin multiplicarlo. Mírenlo aquí. Tienen tantas veces menos, siempre 0, algo, veces menos posibilidad de presentar el evento que los no expuestos. Igual, como la clase queda grabada y la enviamos, entonces seguramente podremos repasar. Aquí vamos a saltar esta porque ya la aprendimos a usar, y entonces entremos rápidamente por lo que está en las lecturas, y podemos enviar material complementario mirando la lógica de los 3 diseños de hoy, que son Dígame. Quiero hacer una pregunta. Claro que sí, por favor, hazla. Es que en la lectura, en una parte donde hablaban sobre la diferencia de prevalencia, decían que algunos resultados solo indican asociación, pero que no indican causalidad. Ahí yo me confundí un poco porque yo asociaba pues la asociación como un factor de causa, pero pues ahí dicen que no siempre es así. Entonces, si me puedes explicar un poco eso. Claro que sí, con mucho cariño. Entonces, precisamente cuando vemos la fuerza del diseño metodológico, o la evidencia que vimos en la pirámide inicial, es la que nos permite o le permite al autor de la lectura decir que hay uno de los estudios, que es este justamente, que sí te permite decir que hay asociación entre algo y algo. Pero como el estudio se llama de corte transversal, haga de cuenta que ¡pum! Cortó. Pero yo soy más elegante y quiero decir, tomó una foto, que es la que está aquí abajo. Usted tomó una foto. Usted tomó aquí una foto. Y le dieron una información. Le dieron una información que se construyó a partir de la famosa tabla de 2×2, y le calcularon. Aquí no está escrita bien, es la razón de prevalencia, y recordemos que se despejó la fórmula y me dio un valor, por ejemplo, de 1,5, para que nos quepa en la zona ya de no nulidad. Como yo no sé si esta reunión, para hacer el ejemplo con está empezando, él está saludando. Hola chicos, bienvenidos. Vamos a dar una charla sobre cómo protegernos del coronavirus. Yo no sé si es eso
o está diciendo, bueno, chicos, hoy es la última de las 5 charlas de este mes sobre la protección del coronavirus. No sé si exagerando ese ejemplo me logro hacer entender de que la fotografía me dice cosas de estos niños y de estos adultos, pero yo no sé si están comenzando en el punto intermedio o finalizando lo que estén haciendo, y por eso, al ser una fotografía igual acá, no sé si es que ya se están despidiendo y dijeron, oiga, todo el mundo para la foto porque se acabó la semana en el centro histórico, o están, oiga, la foto porque va a empezar el tour. Como yo no puedo saber la temporalidad de la variable X con la variable Y, ese valor numérico que me da, yo no puedo decir que tiene una fuerza de causalidad, pero sí puedo decir que encontré que aquí hay asociación entre algo, entre los que tenían manga larga y los que tenían manga corta. Eso sí lo puedo decir. No sé si, compañera, esto te ayuda a aclarar un poquitico y vamos poniendo más ejemplos. Sí, sí, también busqué un ejemplo acá y Sí, decía que, digamos, si se hace un estudio sobre un vínculo entre la religión que profesa un individuo y su nivel socioeconómico. Entonces sí, dice, probablemente encontrará que diferentes religiones se asocian a distintos niveles de ingresos promedios y que dicha asociación es estadísticamente significativa. Sin embargo, eso no significa que la religión sea la causa del ingreso. del ingreso, exacto. Entonces, Excelente. así me quedó más claro, sí, señor. Bueno, siquiera que tuviste ahí ese ejemplo, entonces estos estudios, por eso es que están en la parte más cercana al nivel bajo de evidencia. Son muy valiosos, pero como son fotografías, pues yo no puedo saber qué fue primero, la causa o el evento. Y entonces son muy valiosos porque me permiten calcular, eso sí, la prevalencia de la ocurrencia del evento en la población. Y entonces, ahí sí, como decían mis tías mayores, ríase, las encuestas de prevalencia son como el ENSAP 4, del que les hablará o les ha hablado Elizabeth, y uno dice, pero si es un estudio débil, ¿por qué hacen un estudio nacional? Pues porque no hay otra manera, saldría muy caro hacer un estudio de seguimiento a todos los niños y adultos sobre la caries, entonces lo que yo hago es que tomo una foto de todos los individuos, obviamente hago un cálculo del tamaño muestral y encuentro una serie de variables y puedo decir que tienen cierta asociación, pero no voy a decir que una es causa de la otra. En inglés se va a llamar así, es un cross-sectional. Entonces, pasemos al siguiente, que es el que está en la mitad en el grado de evidencia, es uno de los más complejos, de los más difíciles de hacer, porque es costoso, porque es difícil, porque tiene muchas limitaciones, pero es una belleza porque ya sí me deja empezar a hablar de causalidad, como lo que la compañera nos resaltó. Se llama así solamente casos y controles, y en inglés Case Control Study, no hay pierde. ¿Qué es lo que pasa en este estudio? Que ya no es una sola fotografía, sino que yo decido hacer el estudio y entonces me voy, por ejemplo, a la Central de Historias Clínicas y busco una población, por ejemplo, quiero paciente geriátrico que ha sido atendido en la facultad durante 5 años. Busco, quiero encontrar de esos pacientes cuántos eran desdentados totales en las 2 semiarcadas. Busco y encuentro entonces que de esos pacientes de clínica de geronte hay un número N que tuvieron las 2 semiarcadas desdentadas, pero hubo otros que no, que les quedaban algunos dientes. Y entonces yo tengo que definir muy bien lo que voy a considerar mi caso a lo que voy a considerar mi control. Lo que hago es que me devuelvo en el tiempo, simbólicamente, no es que yo viaje en el tiempo, sino que reviso la historia clínica, reviso los antecedentes, reviso todas las preguntas que se le hicieron en la historia clínica, la anamnesis, dónde vive, con quién vive, cuánto gana a nivel de escolaridad, qué comía, cómo comía. Evalúo todas las variables en ambos casos, hago mi tabla tetracórica o de 2x2 y
da una fórmula igual que las que me dio en el ejemplo anterior, que es el OR o la razón de momios. Y la interpreto exactamente igual que aprendí a utilizar la fórmula inicial, que eso es lo bueno de estos estudios, que aunque matemáticamente tengan algunas variaciones, su interpretación para la cotidianidad es igual. Aquí tengo un ejemplo de las letras. Como va a quedar en la clase y quiero adelantar, pues luego pueden mirar las letricas. Vamos a mirar un ejemplo o dos ejemplos y entonces alistémonos. Yo sé que esta letra está pequeñita, me excuso. Aquí tenemos, vamos a tener un estudio que evaluó el riesgo de cáncer endometrial con relación a la obesidad medida con el índice de masa corporal. Se considera que hay obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, es decir, personas expuestas a la obesidad serían estas, 201, y personas no expuestas a la obesidad son las que su índice de masa corporal es menor a 30 y dieron 509. Aquí tenemos los que tuvieron entonces el cáncer endometrial, que fueron en totalidad 84, y los que no lo tuvieron tenemos 626. Vamos directamente a encontrar el valor. Tenemos la prevalencia de obesidad en los casos, en los controles, y la razón de momios en ambos grupos, y la final razón de momios, 1,98. Entonces, alguien que no haya hablado, díganos qué tiene que ver el ser obeso con presentar cáncer, con este número que nos dio aquí, utilizando las dos maneras porque es menor a 2. ¿Quién se atreve? Ser obeso, ¿qué? En relación con el cáncer endometrial. Alguien que se anime en porcentaje, que es más fácil y está bien bonito. Las personas obesas tienen un 98% de riesgo de padecer cáncer endometrial, ¿sería? Y fue madre vida, sí, entonces fue padre, como en esta cuarentena hemos hecho no tragar, a cuidarnos con la obesidad. Tú misma, dilo ahora en veces. Las personas obesas. Las personas obesas tienen no sé si es 1,98 Sí. o 0,98. No, 1 porque no alcanza a pasar de 2. Restamos la unidad solamente cuando pase de 2. Entonces, las personas obesas tienen 1,98 de veces más de riesgo de tener de adquirir riesgo cáncer endometrial que los. que las personas que no son obesas. Perfecto. Vuélvelo a decir sin que se meta la caries y fue madre. Que no se note lo odontólogas. Dale. Las personas obesas tienen 1,98 más de veces de riesgo de tener caries endometrial a las personas que no son obesas. Jue madre, otra vez le metió la caries. Eso que No sé por qué. si están en la carrera, ¿qué es, hijo de madre? Las personas con índice de masa corporal mayor a 30 o llamadas obesas tienen 1,98 veces más de riesgo de tener cáncer endometrial que los que no son obesos. ¿Listo? Entonces lo vamos a seguir diciendo así, nos vamos a aprender esa cancioncita. Pero vamos a hacer es lo que está evaluando este lado de la diapositiva es el riesgo o la posibilidad de tener cáncer de ovario no epitelial con relación a si yo he dado a luz o no, que se llama paridad en ginecobstetricia. Entonces tenemos las que sí han parido, las que no han sido mamás, y tenemos entonces que algunas de estas mujeres tuvieron cáncer de ovario y otras no. Y aquí vamos a encontrar la razón de momios de haber tenido un hijo en relación con tener cáncer endometrial. ¿Quién se le mide a este valor? 0,25 dio esta investigación. Las mujeres que han dado a luz al menos un hijo
¿Quién me completa? Anímense. Dale. Que las mujeres que han tenido un hijo tienen un 25% mayor de probabilidad de Pilas, tener pilas, pilas con el 25, no se lee directamente. ¿Qué fue lo que hicimos con el valor que está menor de 1? ¿Qué hicimos con esta cifra? En la tablita. Les dije que guardaran la tabla porque les iba a caer al pescuezo. Yo no leo 25. Mira. Entonces sería Ven, 0. para un segundo. Sí. Me voy a devolver y tienes esto en mente porque me lo vas a decir de las dos maneras. Okay. ¿Sí? Entonces, 1 menos 0,25, haz tú allá la operación. Sí, señor. Y ahora sí, dinos. Que tienen un 75% mayor de riesgo. No, estamos en la zona de protección, no de riesgo. El riesgo es de 1 para arriba. Las mujeres que han dado a luz al menos un hijo. Tienen un 75% menor de probabilidad. No, un 75% de factor protector. De protección. Sí. Frente de tener, cáncer de ovario no epitelial, ¿frente a quiénes? A las que no han tenido un hijo. Perfecto. Y ahora digámoslo con veces menos. Las mujeres que han tenido al menos un hijo tienen 0,75 veces más de factor de menos. protección. Acuérdate que cuando estamos en el valor de protección decimos veces menos de riesgo de riesgo de tener cáncer de ovario. Sí, no se angustien que esto, ahí me tomó años aprenderlo, y entonces que yo les hable así fuerte no quiere decir que esté bravo, sino que estoy enfatizando. Vuélvelo a decir completo con veces menos. Las mujeres que han tenido al menos un hijo tienen 0,75 veces menos de riesgo de contraer cáncer de ovario que las mujeres que no han tenido un hijo. Exacto. Y esto es tomado de la vida real, y las mujeres que han dado a luz se protegen de una serie de enfermedades, entre ellas ese cáncer, frente a las que no lo han tenido. Entonces, estos valores que hemos hablado hoy son de estarlos... ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, hazla. ¿Se puede decir como 0,75? ¿O eso, o sea, es obligatorio pasarlo al porcentaje que sería 75% o es elegible, cualquiera de las dos? Les estoy enseñando las dos maneras, entonces digamos que las dos maneras son correctas, y digamos, como el profe, pero yo soy más escuelero, cuando estamos haciendo ejercicios yo les digo siempre que me lo digan de las dos maneras para reforzar. Significa exactamente lo mismo, un epidemiólogo en cualquier parte del mundo te lo va a entender, pero como estamos aprendiendo, lo que hacemos es que por didáctica, entonces lo decimos de las dos maneras. Las mujeres que han dado a luz al menos un hijo tienen un 75% de protección de tener cáncer de ovario frente a las que no han tenido un hijo. Ahí lo expresé en porcentaje, ¿verdad? Pero también lo puedo decir, las mujeres que han tenido al menos un hijo tienen 0,75 veces menos de riesgo de padecer de cáncer de ovario que las que no han tenido un hijo. Entonces mira que se está diciendo lo mismo. A partir de ahora todos y todas aquí en esta clase ya entendemos eso, y un epidemiólogo o alguien que ha pasado un curso de epidemiología te lo va a entender igual. Entonces eso ahí sí es de acuerdo al gusto. El porcentaje es muy enfático, ¿no? Que a uno le digan que tiene 75% de protección se oye wow, pero si le dicen 0,75 veces menos, uno como que no lo visualiza. Lo mismo en este primer ejemplo, cuando yo te digo tienen el 98% de riesgo de que les dé algo, eso es mucho más contundente que decir tiene 1,98 veces más de riesgo, porque nosotros no estamos acostumbradas y acostumbrados a tener un pensamiento geométrico en la cabeza, sino aritmético. Si digo veces más, es geométrico. Si digo 98%, ahí veo la verdadera magnitud del riesgo, que es ser
obeso frente a no serlo. No sé si esto te quedó un poquitín más claro. Sí, profe, muchas gracias. Ay, a ti por la pregunta, porque el profe sabe que este es de los temas más duros de enseñar en epidemiología, hijo de madre, pero creo que lo vamos logrando. Y vamos con el último, ya para ir cerrando, que es el estudio de mayor nivel de evidencia, que se llama estudio de cohorte, ojo, con H intermedia. Si buscan en Wikipedia, que creo que Juan Diego o Kevin son los que tienen la Wikipedia abierta, si alguien me dice que es una cohorte o de dónde proviene la palabra cohorte, entonces yo digo que en inglés se dice cohort study, y solamente dice en materiales y métodos, a cohort from Bogotá was ta, 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 ta. Entonces, la sola palabra cohort me dice que estamos frente a un estudio de cohorte. Pero cuidado, paréntesis, asterisco, nota al margen. En los estudios de cirugía maxilofacial, que lo decíamos hace 2 semanas, cuando un estudio de cirugía dice a cohort of pacientes con carcinoma escamocelular de lengua que fueron operados, porque ya hicimos una revisión sistemática en la universidad sobre esto, los cirujanos llaman cohorte al grupo de pacientes que han venido siguiendo y que le han estado haciendo una sola operación. Entonces, ojo cuando estemos estudiando investigaciones de cirugía, porque en los estudios de cirugía, pues yo no puedo hacer otra cosa que hacer el procedimiento bien hecho, la técnica en la que yo soy bueno y yo me doy cuenta que la estoy haciendo. O cuando publico, yo sé quién hizo la técnica y quién no. No sé si alguien ya encontró que es una cohorte en Wikipedia. Hoy está más bien callada la Wikipedia y el doctor Google. Grupo de sujetos que comparten una característica definitoria. Excelente. Entonces, mire, aquí tenemos, ayer me puse a buscar fotos, estos sujetos que están aquí, unos saliendo y otros entrando, comparten el factor de exponerse al uso del metro, en este caso. ¿Qué comparten? Usar el metro, ¿verdad? Están expuestos porque están usando el metro o estos lo han dejado de usar. Y aquí tenemos otro ejemplo un poco más simbólico. Entonces el estudio de cohorte arranca escogiendo la población. Entonces ya yo la elegí. Yo quiero saber cuál es, alguien publicó un estudio, porque yo no soy quien decido aquí hacer los grupos y eso hay que aclararlo ahora muy bien antes de cerrar la clase. Pero estoy leyendo un estudio de lo que le pasa a la gente en el metro en Ciudad de México, que es uno de los metros más peligrosos del mundo. Entonces, el factor de exposición de los investigadores fue usar el metro. Y el evento, después de 1 año de seguimiento, es ver número de veces que las han robado. Y perdonen el ejemplo tan cruel. Entonces, resulta que las personas que usaron el metro solo ocasionalmente resultaron, por obvias razones de exposición, menos robadas que los que la usaban 2 veces al día durante los 7 días de la semana. Entonces, en los estudios de cohorte, yo puedo tener o que la cohorte comparte la exposición en diferentes grados, o yo podría estar en un estudio en el que tengo personas que usan el transporte público y después divido los que se fueron en metro y los que se fueron caminando. Y puedo encontrar al final que los que se fueron en metro tienen mayor probabilidad, posibilidad, riesgo de haber sido atracados que los que iban caminando. No sé si esto ilustra bien lo que quiere decir el efecto de estar expuesto a una cohorte. Si ese silencio es positivo, alguien dígame un estudio en relación con salud ambiental de los pulmones hecho en Bogotá. ¿Cuál sería el factor de exposición, por ejemplo? La polución. Dale bien, que tienes un poquito de reverberación. La polución viene siendo como el factor de riesgo que predispone a desarrollar enfermedades respiratorias.
Sí, señor, es uno de los estudios más socorridos. Ya continúo contigo mismo para que precisemos. Entonces yo estoy leyendo ese estudio porque yo no lo hago. Y entonces el factor de exposición son el material particulado del ambiente durante el día. ¿Cómo podría yo subdividir o clasificar mis varias subcohortes dentro del estudio? ¿Cómo se te ocurre a ti que lo pudiera haber hecho quien lo hizo? No sé, puede ser el uso de transporte público o algo así, limitando un poco más el área de estudio. Dale, profundiza más porque necesitamos separar bien el efecto de la cohorte. Si solo digo uso de transporte público, como este que fue el ejemplo que yo puse, me queda muy general. ¿Cómo lo puedo precisar mejor para saber si esa exposición a los particulados es la responsable de la neumonía, por ejemplo? Tendría que hacerlo de una forma geoespacial, ubicar como el muestreo geoespacialmente para poder yo diferenciar si en cierta área donde hay más polución comparada con otras áreas que no hay tanta, que son como más perimetrales, más rurales, pues ahí ya tendría un parámetro de comparación, ¿no? Excelente ejemplo, y entonces eso es lo que hace la Secretaría de Ambiente cuando compara la gente que vive en Puente Aranda. No sé quiénes de aquí viven en Puente Aranda, chicos. ¿Hay alguien? Localidad de Puente Aranda. Yo, doctor. Ana Juliana, ¿cómo es el nivel de contaminación que has oído o que has vivido en Puente Aranda? No estoy segura, no tengo ese dato. Divina. Pero bueno, ¿qué has oído? O alguien que allá está toda la zona industrial, ¿no? ¿Qué supondría uno? Si yo vivo en la zona, contaminación son altos. que hay un nivel de contaminación muy alto porque hay muchas fábricas que emiten sus gases tóxicos al ambiente. Y busquemos una localidad donde supongamos que el aire es más limpio. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cómo? ¿Como Paz? Sí, porque tiene casi toda su zona en la región rural o donde viven los estratos altos. La Calera. Ay, profe, eso es un municipio anexo, no me friegue. Estamos hablando de localidades de Bogotá, Usaquén. El profe me saboteó, pero Chapinero no. Chapinero Alto, si decimos Chapinero, me tengo que bajar hasta la 20 y pico, y ahí podría haber un efecto, pero Rosales es un barrio. Exacto, es que iba a decir Rosales, pero Rosales es el barrio. Bueno, lo podemos hacer por barrios para no pelear, pero digamos como localidad, donde está Santa Ana, Hacienda Santa Bárbara, el Cantón Norte, es localidad de Usaquén. Claro, Usaquén tiene una parte muy deprimida socialmente, pero la calidad del aire es buena. Entonces, si estoy hablando de localidades, comparo, por ejemplo, Puente Aranda con Usaquén, pero si es por barrios, entonces comparo Rosales, Chapinero Alto, con otros nombres de barrios. Pero ya quedó claro que para estudios de ambiente lo puedo hacer de esa manera. O lo podría hacer para complementar personas que yo puedo vivir también en la localidad de Puente Aranda, como la compañera, pero nunca salgo de la casa. Mi abuelita o mi tía nunca salen de la casa porque son modistas y trabajan ahí todo el tiempo, mientras que mi mamá todos los días sale a coger el alimentador y el Transmilleno. No sé si eso les precisa más lo de la exposición. ¿Se puede hacer ese estudio con vendedores ambulantes que están ubicados en una misma zona? Y en distintas localidades, yo qué sé. Excelente. Personas que por su ocupación, venta ambulante, están todo el día chupándole el diésel al Transmilenio, mientras que personas de esa misma localidad están en una oficina con excelente calidad del aire. Entonces, miren que yo puedo diseñar mi estudio con yo mismo sabiendo los diferentes niveles de exposición, pero como estos estudios, que es con lo que ya quiero cerrar para cumplir con el tiempo acordado, son estudios de tipo observacional, otros los diseñaron. Yo lo que hago es que yo los leo, los analizo y encuentro los valores de RR, de OR, de RP, pero sí tengo que pedirle a quien me diga el estudio que me aclare bien cómo fue que dividió los factores de exposición. En el caso de las cohortes,
o en el caso de los casos y controles que quedó un poco más fácil. Luego les voy a enviar unas lecturas que van a quedar ahí para que sin angustias, sin deprimirnos, quien las pueda leer todas, excelente, quien no las guarda en una carpetica para la vida, pero las vamos a mandar, las voy a mandar para que sepan cómo se define el caso, cómo se define el control, cuántos casos debo tener por cada control, etcétera, etcétera. Particularidades ya muy sutiles y muy importantes de cada diseño. Entonces me devuelvo para mostrar que lo que trabajamos en la clase de hoy fueron los 3 niveles privilegiados o los 3 diseños privilegiados de los estudios observacionales, que se denominan también analíticos, o en otras partes les dicen estudios epidemiológicos, que son el corte transversal. Este no, si nos da el tiempo más adelante lo vemos para hablar de inequidades. Está el de casos y controles y está el estudio de cohorte, que son los 3 privilegiados. Y dijimos entonces que de esos 3 estudios puedo obtener medidas de asociación que se llaman de diferente manera en cada estudio para no confundirme, que de todas maneras la literatura puede presentarme datos confusos, como decirme que hay un OR en un estudio de prevalencia o en un estudio de cohorte, pero digamos les perdonamos esas ligerezas, que la interpretación ahí les quedó en la diapositiva o en la clase que queda grabada, que hay una manera de decir si es factor de riesgo, factor protector y su variante cualitativa, y que estos son como una fotografía donde yo puedo ver la asociación, pero todavía no la causalidad, como preguntó la compañera, pero que para eso entonces tengo otros diseños, que son el de casos y controles, donde ya sí puedo hablar de que esto es causa de esto, y que aquel estudio que mayor o en mayor medida me permite decir que algo es causa de lo otro, es este estudio, porque me quedaba una diapositiva. Hola, no, creo que la eliminé. Porque los pude empezar, seguir en el tiempo e ir mirando cuántos se me enfermaban de la neumonía. Es decir, la persona que hizo el estudio que yo estoy leyendo, ella misma tomó los datos y estos se denominan generalmente, no, sí la tengo aquí, estudios de cohorte prospectiva. Es decir, el estudio empezó el 1 de junio del 2020 y acabó el 1 de junio del 2021. El 95% de los estudios de cohorte son hechos así, pero como estamos en la Universidad Nacional, tenemos que aprender y no nos vamos a sorprender si en algún momento nos ponen a exponer un estudio de cohorte retrospectiva y uno dice, miércoles Cúcuta, ¿cómo que cohorte retrospectiva? Si el profe dijo que era una condición empezar el estudio y hacerle el seguimiento. Entonces, ya para terminar, de veras de veritas, las cohortes retrospectivas son aquellos estudios donde yo tengo toda la información que alguien recogió, es decir, ya la recogió en el pasado. Entonces, por ejemplo, una persona estudió del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Yo voy y recojo toda la observación de lo que les pasó a esas personas en el 2019. Ya el 2019 pasó, es decir, está atrás en el tiempo, pero yo lo que hice fue observar lo que les fue sucediendo a lo largo del año, es decir, cumplí con el criterio de que fuera un estudio observacional hacia adelante, aunque ya esté terminado. Estos son raros, pero son muy y cada vez van apareciendo más en la literatura. Entonces, esto era lo que tenía para presentarles el día de hoy. Nos rindió mucho, dada la dificultad del tema. Quisiera que tomáramos 5 minutos para que ustedes, por favor, nos dijeran si quedó suficientemente claro, si hay alguna duda, si tenemos que reforzar sobre algo, antes de entrar la semana entrante, ya a analizar estudios concretos con tablas y cuadros y con pasada al tablero virtual para leer, como leímos hoy, esta persona tiene 1,93 veces más de riesgo de presentar tal que los que no, pero ya con estudios completos. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.
Por ahora nadie. Bueno, esperemos que ese nadie y ese silencio sea como al que estamos acostumbrados en clase o a que es timidez. Gracias, Kevin, todo claro. Espero que así sea y de todas maneras, como hoy la clase va a ser más corta y menos pesada, para enviarla a sus correos, les voy a pedir con todo cariño que la volvamos a ver, que a las personas que no alcanzaron a llegar hoy, pues les llegará por el correo y los animemos a que la vean, porque para la semana entrante vamos a mandar un ejercicio de un estudio que van a leer previamente a la clase y vamos a llegar a la clase a hacer el análisis del artículo, lo que hacíamos antes los talleres en clase, y vamos a irle preguntando a varias personas. Yo tendré todas las diapositivas listas con las tablas y con los cuadros del artículo que enviemos para ver esto puesto en movimiento, es decir, si quedó de verdad bien aprendido, entonces en ese orden de ideas, todo lo que hoy se vio es requete importante, saber de dónde provienen las mediciones, esto no lo van a ver en los artículos, saber los nombres diferentes de las medidas de asociación, saber que esta es la llamada zona de protección, la zona nula, de aquí para arriba toda la zona de riesgo, por qué se obtiene un número entero sin apellido, porque se anulan las unidades arriba y abajo, entonces quedan números absolutos, que los mayores de 1 son factores de riesgo, que los menores de 1 son factores de protección, que hay una manera de interpretar, que es lo que les vamos a pedir que hagan. Entonces esta es la diapositiva quizá más importante de toda la clase para poder entender la lógica de los estudios, y que hay una interpretación cualitativa tanto positiva como negativa, es decir, tanto de riesgo como de protección de los diferentes estudios, y que el nivel de evidencia va avanzando del transversal al casos y controles, y que el de mayor calidad de la evidencia es el de tipo el de la cohorte, y que hay una excepción dentro de estos estudios que no arrancan en el tiempo hacia adelante, sino que ya terminaron, pero yo lo que hago es reconstruir todo lo que se hizo, se observó con la cohorte y lo interpreto de la misma manera. Entonces, profe, no sé si quiere agregar algo a lo que hemos desarrollado hoy. No, profe, muchas gracias. Excelente su exposición, una exposición magistral. Ay, jue madre vida, este es el tema más duro de enseñar en epidemiología, y en la virtualidad, pues más. Muchísimo. Lo que sí me llamó la atención es la disposición de la tabla, porque normalmente, o por lo menos por convención, siempre se establecen las filas, como el factor de riesgo y el efecto o la causa horizontal, pero aquí en el caso suyo estaba invertida, ¿sí? Sí. Y por eso usted se dio cuenta en el ejercicio que puso, que está diferente a como usted lo presentó, pero no importa, es igual, el orden de los factores no altera el producto. Sí, esa es una limitación por las fuentes que uso de los mexicanos, Sí. en que en un momento del ejemplo voltean el orden que su merced dice, pero lo importante para los Eso chicos... me llamó la atención, pero no, igual, el análisis está muy bien y todo fue muy claro y muy contundente su exposición, profe. Muchas gracias. No, profe. Además, yo no me imaginé que le fuera a meter todo de una hoy. Claro, profe. Todos los estudios de una, madre, hizo moñona, profe. Claro, me tenía que fajar porque nos queda poco tiempo ya con mi módulo. Entonces, sí, chicos, no se angustien por lo que el profe está señalando que es una exquisitez académica, porque en los artículos que vamos a analizar no aparecen las tablas. Lo que vimos en las tablas es de dónde, en qué casillas están los números que yo alimento para calcular el valor. Entonces, no se angustien, que uno sí a veces dice, ay, carajo, pero ¿cómo me voy a presentar las tablas así? Lo que interesa más para la vida, para la supervivencia académica, es saber interpretar ese número, ese RR, esa RP o ese OR, y en las tablas de los resultados. Entonces vamos a ver cómo nos va el siguiente miércoles con un primer ejercicio para practicar y soltar un poco, y estar seguros que puedo entregarles a Mauricio ya para el módulo de los estudios
experimentales y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Profe, ¿usted entonces, por lo que está anunciando, el próximo miércoles ya no estaría o sí? Claro. No, sí, todavía, profe, miércoles y viernes. Ah, bueno, perfecto. Pero sí, es para que el profe vaya contactando a Mauricio. Sí, señor. Y diciéndole que él retoma a partir de la siguiente semana. Lo que voy a hacer es 2 ejercicios, uno el día miércoles, con temas de coronavirus, que todavía no hay estudios de casos y controles ni de cohorte, solo hay transversales, y el día viernes, que sería el de cierre, una cohorte con un estudio de caries de un nivel de dificultad mayor, que sería como el día de ratificar el 5 de mi módulo. Chicos, profe, así es que, dígame. ¿Y lo que más le gusta a usted, las inequidades, no las va a tratar? ¿Por qué no le metemos de una vez todo su módulo de chorizo? Sí. Profe, entonces, si esa es la directriz, lo hacemos. Entonces, claro. Haríamos otras 2 clases para que los chicos sepan, y el profe para que anote ahí. Entonces, yo reprogramo aquí. Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. La semana entrante terminamos el módulo de los estudios observacionales. La siguiente semana, que sería la última de mayo, nos dedicamos tanto miércoles como viernes a ver estudios desde la epidemiología, no importa qué diseño sean, para ver cómo se han estudiado las inequidades en salud oral, que es un tema que a mí me apasiona. Entonces quiere decir que nos vemos otras 2 semanas, y les digo que para mantener el 5 que ya tienen en el módulo, entonces ponernos muy juiciosas y juiciosos la semana entrante, porque van a pasar más veces al tablero. Ya no va a ser clase la semana entrante, sino que ustedes van a hablar más, porque yo voy a tener les voy a enviar un artículo o 2, ustedes van a hablar más veces. Profe, yo quisiera consultar con los chicos, si no es inconveniente, que las participaciones para reafirmar el 5, porque hay otros, yo veo muy seguido a unas personas que me gusta mucho que participen, pero hay otros que no lo siento por ningún lado, ni siquiera los veo en las listas. Entonces, pues, para ver si de pronto aprovechamos ese ejercicio para ir haciendo evaluaciones, ¿le parece, profe? Es decir, evaluaciones cualitativas, no pongamos quizzes ni nada, sino la participación, la sola participación. Excelente. Sí. A mí me han escrito varias personas por el interno diciéndome que son muy tímidas, profe, como nos pasa en la clase. Hay personas que, digamos, son muy juiciosas, están muy pendientes, pero les da mucha pena hablar. Y yo le pediría al profe, como hicimos hace 15 días, saber las personas que no llegan a la conexión, cuántas la ven después, es decir, cuántos de los 40 inscritos ven las clases en diferido. Bueno, de ese dato se lo tengo para la próxima semana, profe. Sí, como porque hacerles un llamado muy cariñoso de, bueno, los que no llegan, que aquí en el chat queda quienes llegaron casi siempre, son las mismas personas. Puede que tengamos unas personas con un grado de dificultad mayor o incluso algunas totalmente desconectadas, profe. Sí, cierto. Entonces, lo que hacemos es detectar esas personas, lo que hemos hecho, y por supuesto, si necesitan que hagamos algo más, nos lo dicen al profe o a mí, mandar el vínculo de la clase, las diapositivas. Les recuerdo, entren a mi canal de YouTube y véanse los 5 fragmentos, es una sola clase larga de 2 horas, de diseños de investigación como repaso para la semana entrante, y quedan como unas cuchillas afiladas para llegar al quiz formativo. Cuando decimos quiz formativo es más como por saber si lo que se ha dicho ha quedado claro, si esta modalidad de enseñanza de la epidemiología nos está funcionando o no. No se asusten, queremos es una devolución de parte de ustedes de ver qué tanto se ha comprendido todo lo que va de este módulo de medición y de diseños observacionales. Y como le he sugerido siempre, no sé, ya aquí se me enredan los nombres de los muchachos, la persona que tenga el chat del WhatsApp, decir, marica, la semana entrante van a hacer un quiz disque formativo, pero ¿eso qué? Después van a decir que de formativo pasa a evaluativo, entonces, marica, asistir. Mentira, estoy bromeando, pero sí, animen a sus compañeros a que si no pueden conectarse, vean en tiempo remoto, por la noche, por partecitas de a 10 minutos o lo que sea, las clases que se han ido enviando, porque si no, no logramos
cerrar el módulo con la calidad requerida. ¿Vale, chicos? Sí, siempre, Kevin, siempre grabamos las clases y siempre se las envío. El profe me dice siempre que las recibe, quiere decir que ustedes también las reciben, pero si alguien no lo hace, me escribe o le dice a la persona que no, que me escribe y yo le envío todo el material. Entonces, para no abusar del tiempo, profe, yo creo que cerremos por ahí, 1:30 exacta. Muchas gracias. Sí, está muy bien. Cerremos, profe. Muchas gracias. Listo, listo, mi profe querido. Entonces, a ustedes todos y todas, cuídense mucho. Feliz día del maestro, mi profe, gracias. Bueno, un abrazo. Feliz día a los futuros profes que están aquí. Entonces, voy a ir cerrando la grabación. Sí, ya la voy a parar, perdón, y para que quede menos pesada.